Buenas noches, espectadores de la oscuridad. Sumérgete en un mundo donde lo sobrenatural y lo macabro se entrelazan en relatos envolventes. Desde leyendas urbanas hasta experiencias paranormales, estas historias exploran los límites entre la vida y la muerte, llevándote a lugares oscuros donde las sombras esconden secretos insondables. Acompaña a los protagonistas mientras enfrentan encuentros aterradores con lo paranormal, desentrañan misterios de antaño y descubren que, a veces, lo más aterrador está más allá de la realidad que conocemos. Prepárate para adentrarte en un mundo de suspenso y horror que desafiará tus sentidos. Hace unas semanas, mientras ordenaba mi casa, me topé con un antiguo espejo que parecía haber salido de otra época. No recordaba haberlo comprado ni cómo había llegado allí, pero decidí colgarlo en mi habitación para ver cómo lucía. Al principio, todo parecía normal, pero pronto descubrí que ese espejo escondía un secreto oscuro. Una noche, mientras me cambiaba, noté una mancha negra en la superficie del espejo. Era extraño, porque no la había visto antes. Pensé que quizás era una sombra o algún defecto en el vidrio, pero la forma de la mancha me inquietaba. Parecía un contorno de algo, una figura sutil que solo se hacía visible cuando la luz disminuía. Con el tiempo, esa mancha se hizo más evidente, revelando una figura demoníaca que parecía acechar desde el otro lado del espejo. Sus ojos rojos brillaban con malicia y su sonrisa torcida se hacía más pronunciada cada noche. Me sentía observada, como si la entidad en el espejo estuviera esperando el momento adecuado para emerger. No podía quitarme de la cabeza la presencia de ese demonio. Mis noches se llenaron de pesadillas y la ansiedad se apoderó de mí. Investigué sobre el espejo, pero no encontré nada que pudiera explicar su extraño comportamiento. Decidí taparlo con una tela durante el día para no tener que enfrentar su mirada siniestra. A medida que pasaban los días, la figura del demonio en el espejo se volvía más activa. A veces, juraba que veía sus manos extendiéndose hacia mí desde el reflejo. El miedo se convirtió en paranoia, y mi vida cotidiana se vio afectada por la presencia malevolente que habitaba en ese antiguo objeto. Finalmente, una noche, la situación alcanzó su punto culminante. Después de un sueño lleno de horrores, me desperté sobresaltada y corrí hacia el espejo. La figura demoníaca estaba más real que nunca, su risa resonaba en la habitación. En un acto de desesperación, tomé el espejo y lo arrojé al suelo. El vidrio se rompió en 1000 pedazos, y en ese instante, la figura demoníaca desapareció. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal mientras observaba el espejo roto en el suelo. La atmósfera en la habitación cambió instantáneamente, como si la presión maligna que había estado acumulándose se hubiera disipado. Aunque el espejo estaba roto, me sentí aliviada. Sin embargo, no podía evitar preguntarme cómo y por qué había aparecido esa entidad en mi vida. Mientras limpiaba los restos del espejo, me prometí a mí misma que nunca más subestimaré el poder de lo desconocido, y que algunos objetos antiguos esconden secretos que es mejor no descubrir. Vivo en una pequeña colonia rodeada de tranquilidad y serenidad, pero entre las calles hay una presencia misteriosa que nos llena de temor. Las vías del tren, que alguna vez fueron testigos del ajetreo y bullicio de locomotoras, yacen ahora en desuso, abandonadas por el progreso. Se dice que los trenes dejaron de pasar por aquí hace décadas, pero hay algo en esas vías que intriga a todos los residentes. La leyenda cuenta que, en las horas más silenciosas de la madrugada, cuando la oscuridad abraza la colonia y el mundo parece sumido en un sueño profundo, se puede escuchar el inconfundible sonido de un tren que avanza por las vías. La paradoja es que, aunque todos escuchamos su ruido, nadie ha logrado verlo jamás. La leyenda urbana se ha extendido por generaciones, tejiendo un manto de misterio alrededor de esas vías. Se rumorea que si alguien llegara a ver el tren en movimiento, enfrentaría un destino fatal. Entre susurros y murmullos, circula la historia de un vecino valiente que desafió la superstición. Hace algún tiempo, un hombre curioso y decidido decidió desentrañar el enigma de las vías del tren. Armado con su linterna y valentía, se aventuró en la oscuridad en busca de la fuente de aquel inusual sonido ferroviario. Los demás habitantes observábamos con ansias, preguntándonos si descubriría el misterio que nos envolvía. En una madrugada particularmente fría, el sonido del tren resonó con más fuerza que nunca.
El valiente vecino caminó decidido hacia las vías, y por un instante, su figura se desvaneció en la penumbra. De repente, un grito desgarrador rompió el silencio nocturno. La colonia quedó sumida en un pánico colectivo mientras el eco del grito se desvanecía. Al amanecer, descubrimos que el vecino valiente yacía sin vida cerca de las vías del tren. La tragedia dejó a la colonia sumida en un luto profundo. La leyenda tomó un nuevo matiz, transformándose en una advertencia que nadie más se atrevió a ignorar. Desde entonces, el sonido del misterioso tren sigue llegando a nuestros oídos en las noches, pero la sabiduría colectiva nos impide buscar su origen. Las vías del tren siguen ahí, silenciosas durante el día, pero convertidas en un recordatorio sombrío de la historia que nos enseñó a respetar las leyendas que se tejen en las sombras de nuestra colonia. En un pequeño pueblo apartado, mi hermano mayor asumió el papel de velador en un antiguo panteón rodeado por la oscuridad de la noche. Una noche invernal, regresó a casa con una expresión de horror grabada en su rostro, sus labios temblaban mientras se esforzaba por relatar lo que había presenciado entre las sombras y las tumbas. Nos contó que, mientras realizaba su ronda nocturna, el viento gélido susurraba entre las lápidas como un eco macabro. El sonido de sus propios pasos resonaba en el silencio sepulcral del cementerio, pero pronto se percató de otros sonidos más perturbadores. Gritos apagados, suspiros y murmullos emergían de las profundidades de la tierra. A medida que se adentraba más en la penumbra, las figuras de los muertos comenzaron a materializarse a su alrededor. Espectros y sombras danzaban entre las lápidas, sus ojos vacíos reflejaban una eternidad de sufrimiento. No eran simples recuerdos del pasado, eran almas torturadas que buscaban algo, o alguien, en la oscuridad. Entre las tumbas, mi hermano divisó figuras descompuestas y retorcidas, sus ropajes colgando en jirones. No eran visiones pacíficas de seres queridos, sino grotescas manifestaciones de la muerte en su forma más cruda. Los susurros se volvieron aullidos, y el aire se llenó con el fétido olor de la putrefacción. En el centro del camposanto, una sombra más oscura y terrorífica se destacaba entre las demás. Era una figura encapuchada, con ojos que brillaban en un tono carmesí. Cuando mi hermano intentó huir, la figura lo miró fijamente, congelándolo en su lugar. Una risa gutural resonó en la noche, erizando la piel de mi hermano y dejando una sensación de terror que lo persiguió hasta casa. Al llegar, su cuerpo estaba helado, y su voz temblorosa apenas podía articular las horribles visiones que había presenciado. No era solo el espectáculo de los muertos, sino la sensación de que algo más oscuro y malévolo lo había acechado entre las sombras. Mi hermano juró que la figura encapuchada había hablado en un idioma indescifrable, lleno de maldiciones y promesas siniestras. Desde esa noche, mi hermano cambió. La luz en sus ojos se desvaneció, reemplazada por una sombra perpetua. La experiencia en el panteón había dejado una marca imborrable en su alma, y las risas de la figura encapuchada resonaban en sus pesadillas. La línea entre la vida y la muerte se desdibujó para él, y la presencia de lo desconocido persistía, dejando a todos en la familia con el frío eco de una verdad aterradora: algunos secretos, una vez revelados, pueden perseguirte incluso más allá de la tumba. Al llegar al final de estas escalofriantes narrativas, te invito a agradecer tu valentía por sumergirte en el mundo del horror y lo sobrenatural. Si disfrutaste de estas historias, no olvides darle like y suscribirte para seguir explorando los oscuros recovecos de la imaginación. Además, si anhelas compartir tus propias experiencias o sugerir temas, únete a la comunidad del Portal Oscuro. Suscríbete, activa la campana de notificaciones y acompáñanos en este viaje a lo desconocido. Envía tus vivencias a archivoportaloscuro@gmail.com y sé parte de la oscura travesía. Hasta la próxima, valientes exploradores del Portal Oscuro. Buenas noches.